Decíamos también que es la elección de Dios, porque tú y yo no hemos hecho nada para forzar esto. Es algo que Dios decidió darnos para amarnos, perdonar, abrazar, aceptar y ayudarnos. Aunque no hemos hecho nada para merecerlo y muchas veces hemos hecho mucho para no merecerlo. En sí, la gracia es un regalo costoso de justicia, porque en la gracia se cumple justicia y de misericordia. Y todo esto está centrado en la persona de Jesucristo. Y tú y yo lo recibimos, la gracia, recibimos a Jesucristo por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Estábamos hablando el domingo pasado. Nuestra salvación, nuestra fe es por obras. Caminamos, nos relacionamos con Dios por gracia, no por obras. Y esa es una diferencia central de nuestra fe. 1 Corintios 1:4 nos dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Se nos ha sido regalada en Cristo Jesús. Siempre, siempre. La gracia de Dios está centrada en la persona de Jesucristo. Pero muchas veces, seguido, nos pasa de que regresamos a las obras. Queremos, aunque ya somos salvos por gracia, queremos relacionarnos por obras con nuestro Padre. Y de eso quiero hablarte hoy. Déjame ponerte el escenario para comenzar de un buen día. Porque en ocasiones tenemos buenos días, ¿no? Comparado con lo que sería un mal día. Pero déjame describirte un buen día. El buen día comienza pues desde un día antes, porque fui a la cama y me acosté hasta desde las 8 de la mañana, así como pollito, ¿no? Y entonces dormí toda la noche tranquilito, sin frío, ¿sí? En paz. No tuve ni pesadillas, ni sueños, ni nadie de ustedes necesitó oración, entonces no me desperté en la noche y dormí toda la noche, ¿no? Y entonces puse mi reloj ahí con el despertador y a las 5:30 de la mañana me despierta el reloj. Y entonces me paro, ¿sí? Descansado, y tomo mi tiempo con Dios y voy a ese lugar secreto que tengo en mi habitación y empiezo a leer el tiempo con Dios. ¿Sí has visto que en el tiempo con Dios le cabe la hojita del domingo? ¿Sí? Es nomás un comentario. No sé si a alguien se le ocurrió, pero está muy padre, ¿no? Entonces abro mi tiempo con Dios ahí en la mañana, ¿no? Y entonces estoy leyendo cómo Jesucristo llamó a Mateo, ¿sí? Para que lo siguiera, y cómo tuvieron esa fiesta en casa de Mateo y Jesucristo estaba ahí compartiendo con los pecadores y necesitados, y Dios habla a mi corazón y yo siento la presencia de Dios y se me salen las lagrimitas y estoy pero padrísimo, ¿no? Y ya da la hora, entonces voy con mis hijos para levantarlos y les doy un beso y les digo: levántense, hoy es un buen día que tiene preparado Dios para nosotros. De regreso a la regadera prendo el café, entonces ya toda la casa se está llenando de ese aroma celestial del café. Y me meto a la regadera y estoy en la regadera y ya estoy cantando, ¿no? Sublime gracia, porque en la regadera se oye muy bien todo, ¿no? Entonces estás cantando y sientes la presencia de Dios y ves cómo el jabón está limpiando todo. Y cuando te vistes, sales de tu casa, desayunas rico, le das un beso a tu esposa y sales, y en el camino voy con mis hijos platicando de lo que Dios me habló en el tiempo con Dios. Y estoy platicando con ellos, llegamos a la escuela sin prisa, se bajan, los bendigo, les doy un beso, me voy al trabajo, llego al trabajo a tiempo, ¿sí? Todavía me dura ese café rico, ¿no? Y llego ahí, veo mi agenda, tengo una cita ahí de trabajo, preparo mi PowerPoint, lo pongo, llegan todos, mi jefe, y doy una presentación y todo el mundo queda, wow, sorprendido. Al final de esa reunión mi jefe me dice: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Y estoy feliz, ¿no? Y entonces ya acaba el día del trabajo, va saludando a todo mundo, ¿no? Y dando bendiciones, regalando. Voy a la agencia porque tengo que dejar mi coche a servicio. Le doy gracias a Dios porque tengo un medio de transporte. Pido un Uber, ¿no? Para ir a mi casa. Y entonces voy a mi casa en el Uber y de repente el chofer me hace un comentario y me da pie para compartirle de Cristo. Y empiezo yo a compartir el evangelio y de cómo Dios llamó a Mateo. Y entonces yo nomás veo por el retrovisor cómo el chofer se le empiezan a salir sus lagrimitas, ¿no? Y recibe a Cristo. Ya me deja en mi casa, yo llego a mi casa, mi esposa me recibe con los brazos abiertos y me tiene preparado para cenar unos taquitos de San Blas, que son mis preferidos. Y wow, qué día, ¿no? Dices, órale, ese es un buen día. Y obviamente este tiempo, a lo mejor el tiempo alto del día, cuando yo estoy compartiendo de Cristo, yo me siento bien, siento la presencia de Dios ahí compartiendo de Cristo. Pero déjame compararlo con un mal día, ¿sí? ¿Verdad que hemos tenido algunas veces mal día?
El mal día comienza que no me pude dormir a las 8 de la mañana como pollito, sino que algo pasó, me dormí me acosté a las 11:30 y no puedo conciliar el sueño. Quizá fueron los tacos ahí de Espartacos o algo pasó ahí, pero no puedo conciliar el sueño o alguien de ustedes necesita oración, algo pasa, pero hasta la madrugada medio me estoy durmiendo y de repente me quedo dormido y me despierta, pero no el despertador, sino me despierta ya el sol. Veo la hora, mi reloj no lo pude conectar bien, por eso no sonó el despertador, no tiene pila, veo el reloj en la pared, son 6:45, ya no pude hacer mi tiempo con Dios. Entonces voy y le pego un grito a cada uno de mis hijos: levántense, estamos a tiempo. Y entonces van corriendo, ya no me puedo bañar, entonces me voy todo doloroso. Y entonces vamos en el coche, ya vamos retrasados, ¿no? Y entonces yo ya me voy peleando con todo el mundo, les empiezo a decir cosas y señas que no sabía que todavía me acordaba. Y entonces voy caminando mal, llegan al colegio, vamos rayando, ni los pude bendecir, salen corriendo mis hijos, llego al trabajo todo a prisa, ¿no? Y llego al trabajo y estoy ahí, de repente me toca la secretaria: tienes la junta con todo el consejo, y se me olvidó porque mi teléfono no sirve, no tengo mi agenda, y llego corriendo ahí, no prende el PowerPoint, horrible presentación, y nomás veo que mi jefe me voltea y me hace, y entonces voy mal. Ya no quiero saber, ya me quiero ir a mi casa. Y entonces estoy de mal humor, voy a dejar el coche en la agencia, ya ni le doy gracias a Dios por el coche en la agencia, llamo el Uber, ¿no? Y voy rumbo al Uber y estoy enojado. Y de repente el chofer me hace un comentario y me da pie para compartir de Cristo. Y digo, volteo al cielo y digo: Dios, ¿cómo voy a compartir de ti si no has visto el día que he tenido? Pero digo, pero si tú quieres, en obediencia lo voy a hacer. Y empiezo a compartir el evangelio. Y veo al chofer que en el retrovisor empieza a derramar sus lágrimas y recibe a Cristo. Llego a mi casa y mi esposa todavía me recibe con un buen abrazo y me tiene mis taquitos de San Blas. Pregunta: en estas dos oportunidades de compartir de Cristo, en un buen día y en un mal día, ¿tú entrarías con la misma confianza? ¿Segura? ¿Seguros? ¿Verdad que en el día que te va todo bien como que estás confiado, estás animado? Pero ¿verdad que en el día que todo salió mal, que ya traes una lista para arrepentirte antes de acostarte con Dios, ¿no? O sea, en el buen día a lo mejor tu hincarte va a ser muy breve, ¿no? Decir: Dios, gracias, fue buen día, ¿no? 2, 3 cositas a lo mejor. Pero en este día traes una lista, esto me va a llevar como una hora, ¿no? En hincarme antes de dormirme. Pero a lo mejor no entras con la misma confianza. ¿Por qué? Porque tendemos a basar nuestro comportamiento, nuestra relación con Dios de acuerdo a nuestro comportamiento. Algunas preguntas. Somos salvos por gracia, pero ¿las bendiciones de Dios llegan a nosotros por nuestro desempeño? Porque si Dios trabaja con vasos limpios, pero ¿qué tan limpios tenemos que ser para ser merecedores de las bendiciones de Dios? ¿Será que es a través de nuestro desempeño? Dios me podrá usar para sus propósitos aun cuando estoy pasando un mal día, aun cuando no he hecho nada para merecerlo, aun cuando llevo ya un saldo negativo, y Dios me podrá usar. Si nuestra relación con Dios está basada en gracia, ¿por qué estoy relacionándome con Él en cuanto a méritos? Porque la verdad es que de esta situación nosotros vamos a dudar más en un día malo y vamos a entrar con más confianza en un día bueno. Pero esto es porque tenemos un paradigma y seguimos insistiendo en relacionarnos con Dios en base a nuestros méritos. Pero es claro que la Biblia dice: son salvos por gracia. Y no solamente ese día de salvación, sino que tenemos que vivir toda nuestra vida cristiana de acuerdo a la gracia, no de acuerdo a nuestros méritos. Sí hay obras, Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Sí hay obras, leíamos Efesios 2, cómo Dios ha preparado esas buenas obras para que tú y yo caminemos en ellas. Pero eso no está basado en nuestra relación con Dios. Nos relacionamos con Dios, otra pregunta, como nuestro juez o como nuestro padre. Dios es juez. La Biblia dice que todos nosotros un día vamos a comparecer ante el trono de Dios. Él es juez. Pero tú y yo
nos debemos relacionar con Dios como nuestro Padre, porque así se relaciona Él con nosotros. Ya nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Pero en nuestro día a día seguimos relacionándonos con Él como nuestro juez. Otra pregunta buena es, ¿cómo conciliamos la ley de Moisés y la gracia? Porque si vemos la ley de Moisés, y de hecho vamos a Deuteronomio 28, que es un capítulo que centra mucho esto que estamos hablando de la ley de Moisés, en donde se nos dice acerca de las bendiciones que recibimos por obediencia y las maldiciones que recibimos por desobediencia. Déjame leerte ahí nomás un poquito, Deuteronomio 28:1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones. Y comienza a decir estas bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendita será tu canasta, bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Y así continúa todas estas bendiciones. Y tú las estás leyendo y dices, amén, 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 ¿no? Pero más adelante en el versículo 15 narra acerca de las consecuencias de la desobediencia o la maldición. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza, maldito serás tú en la ciudad, maldita tu canasta, maldito el fruto de tu vientre, maldito será tu entrar y maldito tu salir. Y continúa ahí, ya no le vamos a seguir ahí porque queremos hablar de mucha esperanza hoy. ¿Qué pasa? Porque si la ley habla de un mérito para obtener bendición o por el cual recibimos, por mal mérito recibimos maldición, pero en Cristo Jesús, tú y yo hoy vivimos en un nuevo pacto. O sea, necesitamos la ley porque la ley nos lleva a Jesucristo. No desechamos el Antiguo Testamento, es parte fundamental en nuestra fe, pero hoy en día vivimos bajo la gracia. Cristo Jesús ya ha conquistado todas esas bendiciones que tú y yo, por más que nos esforzáramos, no podíamos cumplir. Y Él ya ha pagado por esas maldiciones. La Biblia dice que maldito es el que es colgado en un madero. Y Jesucristo, dice la Biblia, se hizo maldición por nosotros. Él cargó por eso. Y entonces lo que tú y yo tenemos que hacer solamente es acercarnos al trono de la gracia a través de Cristo Jesús, ya no por nuestros méritos. Si las bendiciones de Dios dependieran de nuestros méritos, escucha, estaríamos en grandes problemas. Porque ¿quién puede decir que ha tenido un día bueno, suficiente para relacionarse con Dios solamente en base a sus méritos y que ya no necesites a Cristo? Escucha, el error es que pensamos, hoy me voy a relacionar con Dios, pero no a través de Cristo, a través de mis méritos. Y no se puede. Es siempre a través de Cristo. Ese es el diseño de la gracia. Nuestra relación con Dios siempre está basado en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. El día de salvación y de ahí, diaria gracia. El resto de nuestros días. Hayas tenido un buen día o hayas tenido un mal día. Vamos a ir a un ejemplo que está en Lucas 15. Abre tu Biblia en Lucas 15, versículo 11. Se nos narra, Jesucristo está narrando la parábola del hijo pródigo. Y yo sé que esta parábola a mí me gusta muchísimo, aunque siempre que hablo la Biblia digo que esto me gusta muchísimo, pero en verdad me gusta muchísimo la parábola del hijo pródigo, porque nos identificamos mucho con este joven. Y vamos a leer aquí. Lucas 15, 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Es importante aquí contemplar toda la parábola. Está hablando de 2 hijos esta parábola. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Fíjate, o sea, el menor fue el que pidió, pero acuérdate, tenía 2 hijos. Y lo que dice es que no dice le, dice les repartió. O sea, de una vez repartió la herencia en los 2.
la tradición judía es que el primogénito recibía 2/3 partes de la herencia. Siempre el primogénito recibía más esa porción de la herencia. Pues bueno, le repartió sus bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y entonces tienes que entender lo que está sucediendo. Jesucristo está contando esta parábola a una audiencia judía. Y aquí lo que está narrando es que este joven, ¿sí?, mala onda, le dijo a su papá, o sea, lo que le estaba diciendo a su papá es básicamente: viejo, muérete, ¿no? Porque ya quiero la herencia. O sea, estaba ahí en el rancho de su papá, porque más adelante vamos a ver cómo mata el becerro gordo. Estaba en el rancho, ¿no? Y le dice: papá, quiero la Cherokee, ¿no? Ya la quiero toda, ya me quiero ir, ¿sí? La quiero llenar de todos mis bienes y te voy a dejar fuera. Y va, y dice que se va a una provincia apartada, lejos de la bendición, del consejo, de la supervisión del padre. Y apartada también significa apartada aún del pueblo judío, de lo que ellos creían y practicaban. Dice, ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así no se vivía en la casa del padre, pero él fue a otro lugar y perdió perdidamente. Se metió, o sea, le dio vuela a la hilacha, empezó ahí sin supervisión y demás, empezó a vivir en pecado. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Porque aquí el joven estaba en la fiesta, ¿no? Viviendo la vida loca. Y de repente se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos. Y no solo eso, que sino vino un hambre en la tierra. Y entonces estaba faltándole mucho. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Entonces nos dice que, o sea, estaba en problemas. Y dice que fue y se arrimó. Qué feo, ¿verdad? ¿Nunca te han dicho arrimado? O sea, aquí está, este cuate fue y se arrimó. Un arrimado es aquel que no tiene ni dónde caerse muerto y se tiene que arrimar. Y el rollo es que se fue y se arrimó con alguien que no era judío. O sea, esto para la audiencia de Jesucristo es así como que, ¡wow! ¿Cómo hizo algo este cuate? En verdad estaba en problemas, en verdad estaba perdido. Y dice que lo mandó a apacentar su granja de cerdos. Y ahí se ve que no era judío. Para los judíos el cerdo es inmundo hasta hoy en día. Entonces se ve que no era judío. E ir a trabajar con los cerdos para la audiencia judía de Jesucristo era lo peor. Sí, porque a lo mejor tú dices, no, pues yo me dedico a los cerdos, y dices, qué bendición de joven se fue. Porque alguien decía, ¿no? Huela a cerdos, huela a dinero, ¿no? Bueno, en nuestra cultura. Pero en esa cultura lo que tienes que entender es que estaba cayendo bajo, en lo peor. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué era peor que trabajar con los cerdos? Tener que comer la comida de los cerdos. Y dice, nadie le daba. O sea, llegó a ser un mendigo. Estaba mendigando lo peor de lo peor, la comida de los cerdos. Y aún en ese no tenía amigos. No estaba hallando ningún favor. Estaba en grandes problemas. Y viene el versículo 17, que es la clave de todo este pasaje. Este joven había tocado fondo, es lo que Jesucristo está narrando. Tocar fondo en ocasiones es la gracia de Dios en nuestra vida. Porque entonces, si no viene el versículo 16, el tocar fondo, no viene el versículo 17, que leemos y dice, y volviendo en sí, dijo. Y ahorita vamos a ver lo que dijo. Pero este volviendo en sí es un momento crucial en la vida de este joven. En el momento de este joven. No llegó con facilidad ahí porque tuvo que sufrir. Estaba de arrimado, estaba con hambre, estaba mendigando y no tenía ningún amigo. Y entonces, ¿te imaginas en ese lugar? Yo me imagino que estaba como acostado, débil ya, y como que los cielos se abrieron y vino un rayo de luz sobre su vida, y de repente él volteó y dijo, ¡oh! ¡Ah! Un momento, wow. Un momento que como que te viene una revelación. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Vino una revelación en el rancho de mi papá. Las cosas están bien. Sus trabajadores jamás llegan a esta condición.
Y yo por cabeza dura me alejé de ahí. O sea, vino una revelación. Versículo 18, él todavía pensando, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este es el momento de revelación. Él dijo, allá estoy mejor. Pero también vino algo a su corazón. Él reconoció que había pecado contra el cielo y contra su papá. O sea, un momento de confrontación. Mucha gente puede vivir toda su vida dando tumbos, pero hasta el momento de volver en sí, decir cerca de Dios, cerca de mi Padre estoy mejor, pero reconociendo que hemos pecado. El joven dice, he pecado. No, es que me engañaron para pecar, me equivoqué poquito. No dice, la dice con todas sus letras, he pecado, porque a veces somos así, ¿no? No, pues exageré, no, mentiste. No, pues es que ese trauma que mis papás me causaron me hizo llevarlo y hablar un poco ásperamente. No, te enojaste en ira y pecaste. Hablar las cosas tal cual son. He pecado contra el cielo y contra ti. Versículos 20. Y levantándose. Entonces este joven se levantó, vino a su padre y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermoso pasaje. O sea, no estaba su papá así como que ve al hijo, ¿no? Y estaba allí errando el ganado, ¿no? Y me voy a hacer loco así como a ver qué llega, a ver qué es lo que quiere, ¿no? Porque no creo que sea auténtico, ¿no? Su papá estaba viendo. Yo creo que pasaba las tardes viendo. Y a lo mejor veía rumbo a Sodoma, ¿no? Dice, porque ya se fue mi hijo. Y en cuanto lo vio, dice que algo brotó del padre. Fue movido a misericordia. Dejó todo y se echó a correr. Y llegó corriendo con el hijo, ¿no? Y el hijo aquí enseñando lo que le iba a decir y qué va a pasar y con incertidumbre y demás. Y de repente el papá se le cuelga el cuello y le da su beso. ¿Detectas la gracia? La gracia ya está sucediendo. La gracia ya está sucediendo. En la casa del Padre siempre hay gracia. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muy cierto. O sea, está diciendo, está reconociendo su pecado, está reconociendo que pecó contra él y contra el cielo. Cada vez que pecamos, pecamos horizontalmente contra nuestro prójimo, pero también estamos pecando contra el cielo, contra Dios. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Verdad que no era digno? Claro que no era digno, ¿sabías? O sea, estaba este cuate, se fue perdidamente, era un arrimado, ¿sí? Mala onda y ya no le sigo, ¿no? Pero llegó ahí y versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea, su papá recibió este perdón, esta disculpa, ese pedir perdón. Y en la manera en que dio el perdón es que agarró y le puso un vestido, porque seguramente venían harapos. Su hijo dijo, pónganle ese vestido. Y a lo mejor el hijo estaba diciendo, no papá, no soy digno. Y dijo, ¿cómo que no? Y ahí está el vestido. Y luego le puso el anillo. En ese tiempo el anillo es como la tarjeta de crédito, ¿sí? Porque con el anillo llegabas y gastabas en la fiesta, gastabas en la tienda del pueblo a nombre del rancho, del papá, del dueño del anillo, del que representaba ese sello. Él se había gastado todo y el papá le restituyó nuevamente, le dio, eres digno de crédito nuevamente. Y luego le puso el calzado. Los siervos no usaban calzado, solamente el dueño de la hacienda es que usaba calzado. Y lo restituyó y lo puso así. Qué hermoso. Y podemos ver que la gracia está sucediendo. Pero lo interesante es que, y yo te pregunto, ¿Dios es un padre o Dios es un patrón? Y entonces, ¿por qué te relacionas con él como con un patrón? Aquí venía el hijo y dice, ya no voy como mi papá, ya lo he perdido, me voy a relacionar como patrón, ¿sí? Voy a pedirle chamba, que me dé chamba porque yo sé que él es digno para tratar a sus empleados. Pero su papá le dijo, no, tú eres mi hijo. Y lo restituyó ahí.
Y tú y yo muchas veces estamos así con Dios, en nuestra relación, como nuestro juez, como nuestro patrón. Pero Él dice, no, vengan, ustedes son hijos. ¿Cómo tener diaria gracia? Aprendiendo de este pasaje. Primero, el arrepentimiento es algo importante en nuestra vida de fe. Es uno de los privilegios más grandes de todo cristiano. A veces vemos el arrepentimiento como un mal necesario, como que bueno, pues ni modo, ese es el camino. Es un privilegio que tú y yo tenemos. Porque el día que falles, y vas a fallar, igual que yo, tenemos ese camino al arrepentimiento. El arrepentimiento el día de nuestra salvación, pero para todos los días. Sea un buen día o sea un mal día, necesitamos caminar en ese arrepentimiento. Un cristiano arrepentido se enfoca en la justicia de Dios que ya sucedió en la cruz de Cristo, en la misericordia de Dios que ya fue extendida en la persona de Jesucristo. Es la gracia de Dios. El momento cuando dependemos en la misericordia y gracia de Dios es el momento más alto y glorioso. Mejor que cuando pensamos que estamos en orden y hemos hecho bien. Y tú y yo tenemos esa oportunidad para todos los días. Entonces, ¿cómo tener diaria gracia? Vamos a ver 5 pasos. Primero, volver en sí. Necesitamos volver en sí. Quizá nunca te has acercado a Cristo o a Dios a través de Cristo. Y tienes que volver en sí, decir, el rancho de Dios está mejor. Va a estar bien ahí. Él es un Dios de misericordia. Volver en sí, pero necesitamos volver en sí todos los días y no depender de nuestros méritos. Échale ganas. Haz tu tiempo con Dios. Háblale bien a las personas. Bendice a tus hijos, pero no depende de eso nuestra relación con Dios. Volver en sí es importante. Segundo, arrepentirnos. Es hermosa la parábola como dice que Él volvió en sí. El arrepentirse es inmediatamente ya volteó a ver la casa del Padre. Antes iba caminando hacia Sodoma o hacia otro lado, ¿sí? Pero el arrepentimiento es ya visualizo la casa del Padre. Y primero le enseñó, le voy a decir esto. Pero dice levantándose, caminó. El arrepentimiento es eso. Es un cambiar de dirección y dirigirnos siempre a la casa del Padre. Lo tercero es pedir perdón. Necesitamos reconocer que hemos pecado y pedir perdón. Muchos cristianos se pueden encontrar en su diario caminar diciendo, pues yo no tengo nada de qué arrepentirme. Necesitas revisar bien los estándares bíblicos. Siempre, todos los días, hay necesidad de arrepentirnos y pedir perdón. Lo cuarto es recibir su perdón. Recibirlo. ¿Cómo recibió este hijo el perdón? Con el vestido, con el anillo y con el calzado. Recibir el perdón es reconocer que Dios nos trata como hijos, que Dios quiere nos va a dar sus bendiciones, que Dios dice, ustedes son coherederos con Cristo, entren, gocen el rancho del Padre, vivan a su plenitud. Recibir el perdón de Dios. Muchas veces nos hemos arrepentido, hemos perdido perdón, pero vivimos con una culpabilidad. Pero la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya ha pagado por nosotros. Y quinto, necesitamos no apartarnos de la gracia. Si hay problemas, ya hay maldiciones, si tú te sales del rancho, si tú te apartas de la gracia. O sea, aquí el Padre dejó que el Hijo se fuera. Su bendición no se extendía ahí donde estaba él perdidamente. Pero en cuanto entró a la propiedad, se encontró al Padre velozmente corriendo para abrazarlo y darle un beso. Mantente en la propiedad, en el reino de Dios, cerca del Padre. No apartarnos de la gracia. La gracia es relacionarnos con el Padre a través de Jesucristo. Siempre, en tus mejores y en tus peores días. No apartarnos de la gracia. Vivir bajo la gracia no es tener una condición indiferente hacia mis pecados. Es confesarlos. La gracia de Dios no pasa por alto los pecados. El Hijo dijo, he pecado. Leíamos ese pasaje de la mujer y Jesucristo le dijo, vete y no peques más. No es pasar por alto, es reconocerlos y confesarlos.
en ese privilegio que tú y yo tenemos de caminar en arrepentimiento continuo. Colosenses 2:13 nos dice: ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Al perdonarnos todos los pecados, nos dio vida. Y aquí lo interesante es que Él nos da vida todos los días. Necesitamos vivir en esa vida. No te relaciones con Dios como tu patrón. Él no es tu patrón, Él es tu papá. ¿No te pasa que con tus hijos, sí hay días que te sacan más sonrisas que otras, ¿no? O días que a lo mejor te pueden poner un poquito de mal humor, pero ¿verdad que los amas incondicionalmente y quieres lo mejor para ellos? Y el padre sí dice, la Biblia dice que Dios al que ama disciplina, al que toma como hijo disciplina. Y hay una disciplina, hay un trabajar, hay un hablar la verdad, pero todo dentro de su gracia. Nuestra relación no es por los méritos. El hijo menor corrió al padre y encontró gracia. ¿Pero te acuerdas que había 2 hijos? Vamos a analizar al hijo mayor. Yo sé que algunos nos identificamos con el hijo pródigo. Entonces yo soy un pródigo. Gloria a Dios que regresé al rancho. Pero quizá te identifiques también con el hijo mayor. Y vamos a ver qué pasó con el hijo mayor. Versículo 25. Ya estaban ahí en la fiesta, regocijándose. Y el versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Yo no sé qué le dolió más al hijo mayor, ¿verdad? Si la fiesta o el becerro gordo. Pues. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Ves la actitud del padre? Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Te das cuenta el tipo de relación que tenía el hijo mayor con el padre? Dice: aquí te sirvo, aquí estoy. Dice: no te he desobedecido jamás. Yo de repente me puse a analizar. Yo desobedecí a mis padres, digo, chorro de veces. O sea, decir jamás está medio aventurado, ¿no? Pero dice: jamás te he desobedecido. Versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pregunta: ¿cómo se estaba relacionando el hijo mayor con el padre? ¿Como un patrón o como su papá? ¿Verdad que también se estaba relacionando como un patrón? Te he servido, nunca te he desobedecido. Y el papá le dice: pero todo lo mío es tuyo. Y aquí vemos varios hijos mayores que queremos relacionarnos con nuestro padre por las obras. Si aquí estoy todos los domingos, me chuto los sermones del pastor siempre, aquí estoy. ¿Le entiendo? No. No te des, o sea, hago mi tiempo con Dios y estoy, ¿no? Y hoy Dios Padre está saliendo nuevamente a abrazarte, decirte: hijo, tú todos los días estás conmigo. Esa es la bendición, lo mío es tuyo. O sea, ese becerro gordo se lo pudo haber comido el hijo con sus cuates cuando quisiera. Y ahí andaba el hijo mayor con el puro cabrito, porque no se la creía que era hijo. Y estaba haciendo méritos para ganarse el becerro gordo. Si las bendiciones de Dios dependieran de nuestro desempeño, familia, estaríamos en problemas. Pero es por su gracia. El de adentro, el hijo mayor, era un pecador respetuoso. El de afuera,
El hijo menor era un pecador irrespetuoso, pero los dos eran pecadores y los dos tenían que caminar a la gracia. Tú y yo, te identifiques con el hijo mayor o con el hijo menor, tienes que reconocer que necesitamos relacionarnos con Dios a través de Jesucristo. Déjame ilustrar esto de esta manera. Necesito un voluntario. ¿Quién puede pasar conmigo para ayudarme a ilustrar esto? Gracias, José Luis. Si quieres, acá abajo. ¿Sí? Esta es tu relación con Dios. ¿Sale? Y yo sé que en tu corazón está que lleves alto tu relación con Dios. ¿Listo? Manténla en alto. ¿Sale? No la dejes ahí, no la dejes. ¿Sí? Entonces, en nuestra relación, no se te vaya a caer tu relación con Dios, porque si no, ¿qué testimonio damos? Yo sé que eres un hombre de fe. ¿Sí? Amas a Dios. Y entonces José Luis está manteniendo su relación con Dios, ¿no? Y vamos a ver cómo lo va haciendo, ¿no? Mientras tanto, yo les voy a enseñar cómo yo mantengo mi relación con Dios. Tú síguele, José, no te distraigas. Está bastante concentrado y en ritmo, ¿eh? En la mañana estaba la persona corriendo por todos lados, pero esta es mi relación con Dios. Síguele, José Luis, no te va a caer. Estamos hablando de gracia y paz, ¿no? ¿Quién tiene más paz en este momento? No, José Luis, síguele. Llévala alto. Tienes que llevar tu relación con Dios lo más alto que puedas. Yo también voy a hacer lo mismo. Más alto te estoy ganando. Gracias, José Luis. Si quieres, te regreso aquí. Gracias, José. Nuestra relación no es por obras, es por su gracia. Es con Cristo todos los días de nuestra vida. ¿Y eso quiere decir que vamos a tomar barato el pecado? Claro que no. El pecado costó. Muchas veces hay gente que abusa de la gracia. Inclusive Pablo nos advierte de no abusar de la gracia. De eso vamos a hablar el domingo que viene. Pero yo lo que veo es que cuando alguien que estaba en pecado llega y se encuentra con la gracia, no va a regresar al pecado. De igual manera que alguien que estaba esclavo y fue liberado no va a regresar a las cadenas. De igual manera que alguien que vivía en harapos y fue rescatado y se le dio bienes, no va a regresar a vivir en harapos. De igual manera que alguien que estaba encarcelado no va a regresar al calabozo cuando se le hizo justicia. Tú y yo estábamos en pecado, pero ya no vamos a regresar al pecado porque hemos experimentado la gracia. Y esa es la pregunta, ¿en verdad has experimentado la gracia? Vívela todos los días, no es por méritos. Había un emperador en 1916, Franz Joseph I, emperador de Austria, y murió. Y toda la ciudad le hizo todos sus honores, iban ahí los militares, iban ahí con los restos del hombre. Y entonces llegaron al monasterio capuchino en Viena, como todos sus ancestros. Y llegaron ahí a donde estaban las tumbas, y ahí estaba el cardenal, y había una reja. Y entonces quien venía encabezando la procesión comienza a decir, el cardenal pregunta, ¿quién viene? Y respondió, traemos los restos del imperial apostólico majestad Franz Joseph I, por la gracia de Dios, emperador de Australia, rey de Hungría, defensor de la fe, príncipe de Bohemia y Moravia, gran duque de Lombardía y Venecia y Esturgia. Y así comenzó a decir todos los títulos que tenía este hombre. Y entonces el cardenal adentro, cuando termina, dice, no lo conocemos. Y entonces vuelve el que estaba en la procesión a decir, traemos a Franz Joseph I, y da nuevamente un resumen, pero más resumido, no tan extenso. Y el cardenal dice, no lo conocemos. Y entonces por tercera vez dice el que venía encabezando la procesión, traemos a Franz Joseph, nuestro hermano en Cristo, pecador como nosotros. Y en ese momento se abren las rejas y dejaron entrar esos restos a reposar. No es por nuestros méritos,
por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo. Termino con esta idea. Tus peores días, escúchalo, nunca serán tan malos que estés más allá de alcanzar la gracia de Dios. Y tus mejores días nunca serán tan buenos que ya no necesites la gracia de Dios. Cierra tus ojos un momento. Tómate un tiempo ahí para platicar con Dios. Quizá te has sentido lejos de Dios. Él no está distante. Hablando de relación con Dios, quizá dices, es que yo nunca he tenido una relación cercana con Dios. La Biblia dice que es a través de Cristo. Que cuando tú y yo creemos en Jesucristo, su vida y su enseñanza, lo confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón que Él murió en la cruz por nosotros, que Él resucitó y está sentado a la derecha del Padre, entonces nuestros pecados son borrados. Somos hechos hijos de Dios y comienza una relación con el Padre. Y si tú en esta tarde dices, yo quiero eso, yo quiero comenzar esa relación, así con tus ojos cerrados, yo quiero guiarte en una oración de fe. Y tú dices, yo quiero hacer esa oración, indícamelo levantando tu mano. Yo veo sus manos levantadas. Y tú que levantaste tu mano, haz esta oración conmigo, déjame guiarte en esta oración. Dirígesela al Padre y dile, papá Dios, yo te doy gracias porque hoy veo claramente que estás corriendo a abrazarme y a besarme. Señor, yo hoy te digo, he pecado contra otros y contra ti, y yo me arrepiento y te pido perdón. Perdóname, Señor. Y yo hoy tomo ese regalo de perdón en Cristo Jesús. Yo creo en Jesucristo. Jesucristo, a ti te nombro el Rey y Señor de mi vida. Ven y vive en mi corazón. Sé tú mi Señor, sé tú mi Rey. Amén. Y tu relación con Dios hoy ha comenzado en Cristo Jesús. Y lo que hoy ha comenzado es lo mismo todos los días. Relaciónate con tu Padre a través de Cristo. Hayas tenido un buen día o un mal día. Yo creo que hagamos otra oración, porque yo sé que habemos muchos hijos mayores aquí que hemos estado en la casa del Padre, pero equivocadamente nos hemos relacionado a Él a través de méritos nuestros. Cuando Él dice, vengan, entren al trono de la gracia que ha sido abierto por Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, estamos aquí delante de ti. Señor, perdónanos si nos hemos creído merecedores. Perdónanos si hemos pensado, Señor, que estamos lejos de tu gracia. Hoy corremos a ti, Señor. Hoy te decimos si hemos servido, si hemos obedecido, Señor, pero sabemos que no ha sido suficiente y recurrimos a la obra de Jesucristo a nuestro favor. Te decimos, Jesús, sálvanos, camina con nosotros, límpianos nuevamente. Necesitamos ir a la cruz y hoy vamos a la cruz. Señor, tú dices que tú justificas al pecador. Señor, yo confieso que soy pecador y también has dicho que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y ese porque es que Jesucristo ya ha llevado mis pecados. Por eso, en el nombre de Jesús, mi Señor, te pido que me limpies y me permitas caminar en tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús.